Otro sistema de coordenadas que utilizaremos para describir el movimiento plano de una partícula son las coordenadas polares. Tenemos la coordenada radial, que es el módulo del vector posición, y la coordenada angular θ, que es el ángulo formado entre el vector posición y alguna dirección específica. En el caso de este dibujo, es el ángulo formado entre el vector posición y el eje X. Asociada a estas coordenadas tenemos dos direcciones. La dirección radial, que coincide con la dirección del vector posición, y la dirección o el eje transversal, que es perpendicular a la dirección radial. Definimos el versor radial o E sub r en el sentido positivo del eje radial, que es el sentido en el cual aumenta la coordenada radial r. Y el versor transversal lo definimos apuntando hacia el lado positivo, que es el sentido en el cual crece la variable angular θ. A medida que la partícula se va desplazando a lo largo de la trayectoria, las dos coordenadas polares van a ir cambiando con el tiempo, o sea, r y θ serán funciones del tiempo. Entonces, nuestro objetivo ahora es expresar a los vectores posición, velocidad y aceleración en función de las coordenadas radiales y sus derivadas temporales. Empezando con el vector posición, bueno, es muy fácil el vector posición, ya que su orientación está a lo largo del eje radial. Entonces el vector posición va a ser r, la coordenada radial, por el versor E sub r. El polo de las coordenadas polares es el punto desde donde se mide el vector posición. Es un punto fijo y es el origen de las coordenadas polares. Para hallar una expresión para el vector velocidad, tengo que derivar el vector posición con respecto al tiempo. Entonces uso la expresión del vector posición expresado en coordenadas polares, que es r por E sub r. Me queda la derivada del primero, o sea, dr a dt, por E sub r sin derivar, más r por la derivada del versor E sub r. Cómo sigue esto se los dejo en el PDF y llegamos a esta expresión para el vector velocidad. Tiene una componente r punto en E sub r más r θ punto en E sub θ, es decir, tiene una componente radial y una componente transversal, ¿sí? Para ver la componente radial del vector velocidad v sub r, o r punto, voy al extremo del vector que está acá indicado en rojo, el vector velocidad, trazo una paralela al eje transversal y donde corta el eje radial voy a tener la componente radial del vector velocidad, que es igual a r punto. Para ver la componente transversal del vector velocidad, voy a la punta del vector, trazo una paralela al eje radial y donde corta el eje transversal, voy a tener la componente transversal del vector velocidad, que es igual a r θ punto. Fíjense que en este caso la componente radial es positiva, apunta en el sentido positivo del eje, mientras que la componente transversal es negativa. Vamos a interpretar ahora un poco la expresión del vector velocidad. R punto, la componente radial, nos da idea de la rapidez con que la partícula se aleja o se acerca del polo, ¿sí? O sea, si R punto es positivo, significa que la partícula se aleja del polo. Y si R punto es negativa, es que se está acercando al polo. En la componente transversal, r θ punto es una velocidad angular, nos da idea del cambio de la magnitud de la coordenada angular θ en el tiempo. Si es positiva, quiere decir que el ángulo polar θ va aumentando, y si es negativa, es que va disminuyendo. Bueno, y para hallar una expresión para el vector aceleración es la variación temporal del vector velocidad. Derivo al vector velocidad expresado en coordenadas polares. Fíjense que me queda una suma de dos términos. Si la derivada del primer término es la derivada de r punto por E sub r, sería la derivada del primero, que es r dos puntos por E sub r sin derivar, más r punto sin derivar, por la derivada del versor E sub r, más, y acá tenemos tres factores que se multiplican, así que nos quedan tres términos. Pero bueno, la continuación del desarrollo se los dejo en el PDF y llegamos a esta expresión. El vector aceleración tendrá una componente radial, que es r dos puntos menos r θ punto cuadrado, y una componente transversal, que es r θ dos puntos
más 2 R punto tita punto. Veamos el siguiente ejemplo. La rotación del brazo A está dada por tita igual a 0,15 t cuadrado, donde tita se expresa en radianes y t en segundos. El cursor B se desliza tal que su distancia a O es R igual a 0,9 menos 0,12 t cuadrado con R en metros. Determinar los valores de los vectores velocidad y aceleración de B a los 2 segundos. Bueno, me fijo qué datos me da el problema. Me dice que el ángulo tita es igual a 0,15 por t cuadrado, o sea que el ángulo tita se va incrementando a medida que transcurre el tiempo, o sea que la barra OA está girando en sentido antihorario. A su vez me dice que R, que es la distancia desde O hasta el cursor verde, fíjense que es un número positivo al cual le resto algo donde está t cuadrado, o sea, este valor de R va disminuyendo a medida que transcurre el tiempo, o sea que el cursor verde se va acercando hacia el centro O a lo largo de la barra. Es decir, la barra OA gira en sentido antihorario y a su vez el cursor B se desliza acercándose a O. Claramente estos son los valores de R y tita de coordenadas polares. Entonces acá me fijo bien cuál sería la dirección radial con el versor E sub R y la dirección transversal. Fíjense que tita está medido con respecto a la dirección horizontal, entonces ese sería el sentido positivo de tita. Bueno, me pide calcular la velocidad. Me fijo cómo es la expresión de la velocidad en coordenadas polares. La coordenada radial es r punto de la velocidad y la coordenada transversal del vector velocidad es r tita punto. Entonces, para poder resolver el problema, necesito los valores de r punto, r y tita punto a los 2 segundos. Bueno, el valor de r a los 2 segundos, reemplazo la expresión de r 2 segundos y me da 0,42 metros. Para hallar r punto a los 2 segundos, primero tengo que hallar r punto en función del tiempo. ¿Y cómo hago eso? Derivo la expresión de r en función del tiempo. O sea, r punto sería la derivada con respecto al tiempo de 0,9 menos 0,12 t cuadrado, que es menos 2 por 0,12 t. Ahora sí, reemplazo que t sea igual a 2 segundos y obtengo r punto a los 2 segundos que me da un valor negativo. Y bueno, la componente radial del vector velocidad es igual a r punto, o sea que ya tengo una de las dos componentes del vector velocidad. Para la otra componente, b tita, necesito, además de r a los 2 segundos, que ya lo tengo, tita punto. Bueno, de vuelta, agarro la expresión de tita en función del tiempo, la derivo con respecto al tiempo primero y obtengo tita punto para todo tiempo. Ahora reemplazo que t sea 2 segundos y obtengo el valor de tita punto a los 2 segundos. Entonces, para hallar la componente transversal del vector velocidad, tengo que multiplicar a r por tita punto a los 2 segundos y llego a este valor. Entonces ya tengo las dos componentes del vector velocidad. El vector velocidad expresado en coordenadas polares me da tiene esta forma. Veamos en el dibujo cómo sería. Me llevo los ejes, los versores radial y transversal a donde está el cursor B para visualizar más fácilmente el problema. Ahí dibujo el vector velocidad. Fíjense que la componente radial es negativa, ¿sí? La obtengo como siempre. Trazo una paralela a la dirección transversal, donde corta el eje radial, voy a tener la componente radial del vector velocidad, que en este caso me da un valor negativo. Para la componente transversal, trazo una paralela a la dirección radial y donde corta el eje transversal, tendré la componente transversal del vector velocidad. Bueno, y les dejo de tarea que terminen la expresión y averigüen el vector aceleración a los 2 segundos. En el siguiente ejemplo, continuamos la situación que habíamos planteado en el problema 4. Si se toma un polo en el punto de disparo, hallar los valores de R, R punto y R2 puntos del proyectil a los 30 segundos. Bueno, vamos a utilizar las ecuaciones de movimiento y los resultados que ya habíamos visto en el ejemplo 4. En particular, para hallar R, que es la primera de las tres cosas que nos pide, vamos a calcular las componentes del vector posición usando las ecuaciones de movimiento que ya habíamos visto.
Tenemos x e y, reemplazamos que el parámetro tiempo t sea igual a 30 segundos y obtenemos las coordenadas x e y del proyectil a los 30 segundos. Estas serían las componentes del vector posición r a los 30 segundos. Por lo tanto, la coordenada r de polares es el módulo del vector posición y lo saco elevando al cuadrado las componentes y sumándolas. Entonces llego a que r es igual a 11.392 metros. Este es el valor entonces de la coordenada radial de polares. Fíjense que el eje radial queda determinado por la dirección del vector r, o sea que ya tenemos la dirección radial. También podemos notar acá que a partir de las componentes x e y podría hallar el valor de la coordenada angular θ, ¿sí? Yo sé que acá me queda determinado un triángulo rectángulo. El lado opuesto al ángulo θ es la coordenada y el adyacente es x, entonces tangente de θ es y sobre x. De acá saco que el valor del ángulo θ es 48,8 grados, ¿sí? Entonces este es el ángulo que forma el vector posición con el eje x y es la coordenada angular θ. Bueno, para obtener un valor de r punto vamos a utilizar la expresión del vector velocidad en coordenadas polares. Fíjense que r punto está en la componente radial del vector velocidad. Entonces, yo el vector velocidad lo conozco porque lo averigüé usando las coordenadas cartesianas. Lo que tengo que hacer ahora es proyectar al vector velocidad en la dirección radial para obtener la componente radial de la velocidad Vr, que es igual a r punto, que es lo que me pide el problema. Bueno, acá tenía los datos cuando resolví el problema 4, tenía las componentes de la velocidad a los 30 segundos y habíamos llegado a que el vector velocidad forma un ángulo alfa con el eje x. Acá lo dibujamos en verde. Bueno, me llevo los versores r y θ para más facilidad al origen del vector velocidad para poder proyectarlo. Ahora, con este ángulo alfa es como que no me sirve para proyectar el vector. Necesito conocer el ángulo que forma el vector velocidad con alguna de las dos direcciones, ya sea con el eje radial o con el eje transversal. Bueno, me fijo que el ángulo θ, acá lo dibujo allá arriba en verde, tengo el dato del ángulo θ. Tampoco me sirve para proyectar el vector velocidad. ¿Qué ángulo necesitaría? Y bueno, me estoy dando cuenta que me vendría bien conocer este ángulo beta que indiqué en rojo. Bueno, para, digamos, entender más para visualizar mejor los ángulos, voy a hacer un zoom de lo que vimos recién, ¿sí? Bueno, acá me doy cuenta que el ángulo beta es todo el ángulo verde, θ, menos el ángulo alfa. Con lo cual resulta que el ángulo beta, el ángulo rojo, es 19,8 grados. Bueno, y para proyectar y, digamos, no confundirme, voy a sacar toda la información que no necesito de este gráfico, ¿sí? Dejo solo lo que necesito para proyectar. Lo único que necesito es el vector velocidad y el ángulo, en este caso, que forma con la dirección radial beta. Ahora sí, para proyectar, para obtener la componente radial del vector velocidad, trazo una paralela al eje transversal. Donde corta el eje radial, obtengo la componente radial del vector velocidad. Entonces, la proyección de este ángulo, fíjense que acá me queda determinado un triángulo rectángulo. Tengo el ángulo beta y la componente radial es el lado adyacente del ángulo beta. Y el módulo del vector velocidad es la hipotenusa. Entonces, coseno de beta es componente radial sobre todo el módulo de b. Por lo tanto, la componente radial del vector velocidad es b coseno de beta. Entonces, lo primero que hice fue gráficamente proyectar. El siguiente paso es utilizar las expresiones de coordenadas polares. Yo sé que en polares la componente radial del vector velocidad, acá está todo el vector velocidad, es r punto. Uno estas dos cosas y llego a que r punto es b coseno de beta. Entonces de acá, ahora sí, puedo obtener el valor de r punto, que era lo que me pedía el enunciado.
Bueno, ya que estoy, posiblemente lo necesite, voy a proyectar el vector velocidad en la dirección transversal, tras una paralela al eje radial, donde corta el eje transversal, voy a tener la componente θ del vector velocidad. En este caso, fíjense que bθ es el lado opuesto al ángulo beta. Por lo tanto, cuando proyecto me queda que bθ, la magnitud es b seno de beta. Pero ojo que acá puse un menos. ¿Por qué un menos? Porque me doy cuenta por el gráfico que hice acá que la componente en θ apunta en la dirección negativa del eje transversal. Entonces le tengo que poner el signo menos. Entonces acá ya proyecté. Ahora voy a usar la expresión de la componente transversal de la velocidad en polares. Bθ es r θ punto. Bueno, acá uno estas dos expresiones y llego a un valor de θ punto que es negativo. Bueno, si pensamos un poco en este problema, fíjense que θ, bueno, justo en estos esquemas no se ve, pero θ es el ángulo que forma el vector posición con el eje X. A medida que la partícula sigue la trayectoria parabólica, el ángulo θ se va a ir disminuyendo. Bueno, y saqué θ punto que me dé un valor negativo. Bueno, y por último, para hallar R2 puntos, voy a utilizar la expresión de la aceleración porque es ahí donde aparece R2 puntos. Específicamente, aparece la componente radial de la aceleración. Entonces, yo conozco el vector aceleración, sé que tiene módulo 9,8 metros por segundo cuadrado y conozco la orientación, es vertical hacia abajo. Bueno, acá tengo las direcciones, el eje radial, el eje transversal. Voy a tener que proyectar este vector aceleración en la dirección radial. Nuevamente me llevo los versores a donde está el origen del vector aceleración. Bueno, para proyectar pienso lo siguiente. Acá tengo un triángulo rectángulo que está formado por el vector posición R, el vector aceleración y el eje X. Entonces, si acá tengo determinado el ángulo θ, acá en grisecito, este es el ángulo complementario, será 90 menos θ. Entonces, si ahora considero esto que marqué con verde, que forma 90 grados, necesariamente llego a la conclusión que el ángulo formado entre el vector aceleración y la dirección transversal va a tener que ser el ángulo θ. Entonces ahora sí tengo el vector aceleración y un ángulo que forma con alguna de las direcciones radial o transversal, en este caso con la dirección transversal. Entonces, bueno, ya puedo proyectar. Para hallar la componente radial del vector aceleración, trazo una paralela al eje transversal. Donde corta el eje radial, voy a obtener la componente radial de la aceleración. Y de manera similar obtengo la componente transversal de la aceleración. Esto es gráficamente. Me tengo que dar cuenta cómo proyectar. La componente radial, fíjense que acá hay un triángulo rectángulo. La componente radial es el lado opuesto al ángulo θ. ¿Sí? Recordemos que en este triángulo la hipotenusa es el vector aceleración cuyo módulo es g. Entonces, proyecto el vector aceleración en la dirección radial. Me va a quedar g seno de θ y nuevamente le pongo un menos a mano porque veo en el esquema, por cómo están los ejes, que esta componente apunta en la dirección radial negativa. Ya proyecté y ahora, mismo procedimiento que hicimos para la velocidad. Uso la expresión de polares. La componente radial del vector aceleración es R2 puntos menos R θ punto cuadrado. Bueno, a partir de combinar estas dos expresiones, puedo hallar una expresión para R2 puntos que se lo dejo para que lo terminen ustedes. Bueno, y sobre esto también en el problema 21 y 23 hay incisos en los cuales tienen que hacer un procedimiento similar. Nosotros ya describimos el movimiento circular utilizando coordenadas intrínsecas. Hoy vamos a ver que también lo podemos describir utilizando coordenadas polares. Ubicamos el polo en el centro del círculo, de forma tal que así nos quedan determinadas las direcciones radial y transversal. Fíjense que la coordenada R de polares va a coincidir con el radio del círculo y no va a cambiar a medida que la partícula se mueve. Por lo tanto, como R es constante, R punto va a ser 0 y R2 puntos también.
Entonces, si quiero expresar el vector velocidad para este movimiento en coordenadas polares, como r punto se me hace 0, me queda que es r tita punto n sub tita. Es decir, el vector velocidad tiene solamente componente en la dirección de tita. Y el vector aceleración, r2 punto es 0, y el término que tiene r punto también es 0, me va a quedar menos r tita punto cuadrado en la dirección radial, más r tita 2 puntos en la dirección transversal. Fíjense que la componente radial siempre va a ser negativa. Si lo piensan un poco, se van a dar cuenta que esta componente es la que llamábamos aceleración normal cuando describíamos el movimiento en coordenadas intrínsecas. Vamos a comparar esta descripción con la que hacíamos utilizando coordenadas intrínsecas. En primer lugar, vemos que la dirección radial y normal coinciden, pero que el sentido positivo es opuesto. Y la dirección transversal y la dirección tangente también van a coincidir, y el sentido positivo, bueno, depende de la elección que elegimos como positiva para la dirección tangente y qué ángulo tita tomamos como polares. Pero bueno, recuerden que esto que estamos diciendo vale únicamente para movimiento circular. Bueno, en general, si uno tiene un sistema de referencia, los vectores velocidad y aceleración no van a depender del sistema de coordenadas que uno elija, ¿sí? Siempre van a ser los mismos. Ahora, las componentes van a ser distintas según el sistema de coordenadas que uno utilice. Imagínense el movimiento de este punto acá P. Supongamos que yo quiero describir este problema en coordenadas intrínsecas. Acá me quedaría la dirección tangencial y la dirección normal, y el vector velocidad, como es tangente a la trayectoria siempre, tendrá una única componente en la dirección tangencial. Ahora, yo podría elegir describir este mismo problema, pero en coordenadas cartesianas. En este caso, vemos que el vector velocidad, que es el vector rojo, es exactamente igual, pero ahora tendrá una componente en X y una componente en Y. O podría haber elegido describir el movimiento usando polares. Pongo en O el polo de las coordenadas polares y este mismo vector velocidad rojo tendrá una componente radial y una transversal, ¿sí? Entonces las componentes sí van a depender del sistema de coordenadas que uno utilice. De paso, repasamos un poco las coordenadas cartesianas. Recuerden que siempre las direcciones son fijas. En las coordenadas intrínsecas no, las direcciones normal y tangencial van acompañando a la partícula. Y las componentes polares, la dirección radial y transversal, también van a ir cambiando, pero el origen de las coordenadas polares va a estar en un punto fijo, que es el que llamamos polo. Bueno, vamos a analizar un poco uno de los problemas conceptuales de la guía, que es el problema 18. Dice: una partícula sigue una trayectoria circular en la que su rapidez aumenta en el tiempo. Grafique la trayectoria e indique en dos puntos diferentes de la misma los vectores velocidad y aceleración. Si se trata de un movimiento circular uniformemente variado, o sea que la aceleración angular es constante, ¿el ángulo tita entre los vectores velocidad y aceleración aumenta, disminuye o permanece constante en el transcurso del tiempo? Bueno, vamos a empezar. Acá tenemos la trayectoria. Cuando la partícula está en este punto, tendrá un vector velocidad v1, que no tengo duda de dibujarlo así porque es tangente a la trayectoria. Ahora, me dice el enunciado que la partícula aumenta la rapidez en el tiempo. Si aumenta la rapidez, quiere decir que va a haber una componente tangencial del vector aceleración tal que tenga el mismo sentido que el vector velocidad v1, para que la velocidad se vaya incrementando. Entonces la componente tangencial de la aceleración será así. Por otro lado, el vector velocidad cambia porque va cambiando su dirección porque es tangente a la trayectoria. Entonces, sí o sí tiene que tener una componente normal. Dibujémosla así. Entonces, estas son las componentes intrínsecas del vector aceleración. Armo el vector aceleración y este es el vector que me pide el enunciado, el vector aceleración de la partícula cuando está en este punto. Luego que pasa el tiempo,
la partícula estará en otro punto. Ah, perdón, y este es el ángulo θ1 que me pide el enunciado, el inciso B, el ángulo formado entre el vector velocidad y la aceleración. Luego la partícula estará por acá. Como la velocidad, la rapidez se incrementa, hago el vector velocidad en el punto 2 más largo que el vector velocidad en el punto 1. Como la velocidad se incrementa, pienso lo mismo que pensé antes. Va a haber una componente tangencial de la aceleración y ahora me concentro más en el inciso B. Me dice que en este caso la aceleración angular es constante. Entonces yo sé que la componente tangencial de la aceleración en el caso de movimiento circular es gamma por r. Entonces, si gamma es constante, la componente tangencial de la aceleración en el punto 2 va a tener que ser igual a la componente tangencial del vector aceleración en el punto 1. Igual. Ahora, ¿qué pasará con la componente normal de la aceleración? Bueno, aceleración normal es velocidad al cuadrado sobre radio de curvatura. El radio de curvatura no cambia porque esto es un círculo. Pero la velocidad en el punto 2 es mayor que la velocidad en el punto 1. Entonces la aceleración normal en este punto va a tener que ser mayor a la aceleración normal que tenía la partícula cuando estaba en el punto 1. Entonces ahora armo el vector aceleración cuando la partícula está en el punto 2 y me quedaría algo así. Claramente, si yo me fijo el ángulo θ2 y lo comparo con el θ1, θ2 es mayor que θ1. O sea, a medida que se va moviendo la partícula, el vector aceleración se va acercando cada vez más a la dirección normal. ¿Por qué? Porque la componente normal de la aceleración, cuando el auto va cada vez más rápido, toma valores cada vez mayores. Bueno, luego está este problema 22. La verdad que es bastante sencillo, vamos a leerlo. Un auto se desplaza con rapidez constante a lo largo del camino. Las secciones A, B y D son rectas. Ordene las aceleraciones de los 4 tramos de acuerdo a su magnitud de menor a mayor. Indicar los vectores de aceleración de la trayectoria, uno por cada tramo. Bueno, a ver los datos que me da. Me dice que la rapidez es constante, o sea que el velocímetro de este auto marca todo el tiempo el mismo valor. ¿Qué pasa en el tramo AB? La velocidad, el vector velocidad no cambia su magnitud y tampoco cambia su dirección, o sea que no hay ningún cambio en el vector velocidad. Por lo tanto, la aceleración va a tener que ser 0. Lo mismo ocurre en el tramo DE. Bueno, ahora en el tramo BC sí hay un cambio en el vector velocidad. No hay un cambio en la magnitud, o sea que la componente tangencial de la aceleración es 0, pero hay cambio en la dirección, o sea que vamos a tener una componente normal de la aceleración, o sea, todo el vector aceleración va a tener que estar en la dirección normal porque no puede tener componente tangencial. Entonces, por ejemplo, cuando esté por acá, tendrá un vector aceleración así, una dirección normal. ¿Qué pasa en el tramo CD? Bueno, pasa algo parecido, ¿sí? Salvo que ahora el centro de curvatura apunta hacia el otro lado. Pero ¿cómo será el vector aceleración? ¿Mayor o menor que en el tramo BC? Bueno, la aceleración normal es velocidad al cuadrado sobre radio de curvatura. Bien. Ahora acá la curva en CD vemos que es más abierta, o sea que el radio de curvatura es mayor. Y como el radio de curvatura está dividiendo, llego a la conclusión que la aceleración en CD va a tener que ser menor que en BC. Esto intuitivamente uno lo puede pensar, que es más fácil doblar en el auto por una curva abierta que por una curva cerrada. O sea, una curva cerrada requiere de más aceleración normal que una curva abierta. Bueno, de práctico entonces ahora pueden hacer hasta el problema 26, inclusive.